Estas son las noticias de hoy. Bienvenidos a todos una vez más a las últimas noticias de Venezuela hoy. Traemos una información de último momento porque Nicolás Maduro quiere caos y totalitarismo para Colombia. Leopoldo López advierte sobre señalamientos a Iván Duque desde el régimen venezolano, mis amigos, así como lo están escuchando. Limpien los cañones de nuestros fusiles para contestarla en el plano que tengamos que contestarla si Iván Duque se atreve a violar la soberanía de Venezuela. Si Iván Duque se atreve a tocar un milímetro del territorio venezolano. Yo le he dicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que conteste contundentemente las declaraciones temerarias de Iván Duque sobre Venezuela. En una entrevista con una emisora colombiana, el líder opositor y perseguido político opinó que los ataques del líder del régimen hacia el presidente colombiano pretenden desestabilizar el sistema democrático de Colombia. Nicolás Maduro, junto a los más prominentes alfiles del régimen venezolano, se ha pronunciado sobre supuestas intenciones del gobierno de Iván Duque de infiltrarse dentro del país vecino para irrumpir en el orden público. Incluso acusó al presidente estadounidense Joe Biden de planear junto al mandatario colombiano su asesinato. Por la llegada de dos altos oficiales de las Fuerzas Armadas del país estadounidense a Colombia, Nicolás Maduro dijo que los mismos arribaron para atentar en un plan contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares en el país de Venezuela. Allá en Colombia estuvo el comandante del Comando Sur, Craig Feller, y me dicen que estuvo recientemente el director de la CIA en Colombia. Andan montados en algún plan secreto para hacerle daño a Venezuela, habría indicado el líder autoritario en una locución pública. Incluso también inculpó a Leopoldo López, uno de los principales objetivos de persecución del régimen, de alianzas con Colombia para dirigir supuestos grupos paramilitares enviados por Colombia. Leopoldo López desde España dirige personalmente esos grupos, uno de ellos, el que ha sido derrotado por las armas de la República en las últimas 72 horas, ha dicho en su momento el heredero de Hugo Chávez. Sí, mis amigos, estas son las noticias, continuamos con más de la información. No te metas a loco, Iván Duque. Conoce tus límites y respeta a Venezuela en el odio, en la obsesión que tiene sobre nuestro país. Que cuide su frontera, que proteja a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales, que proteja la vida de los excombatientes de la FARC. Eso es lo que tiene que hacer Iván Duque. Que deje de conspirar y disuelva los campamentos de paramilitares y mercenarios que tiene en Colombia para invadir Venezuela en sus sueños locos. Que disuelva los 5 campamentos que tiene en Colombia. Que deje de conspirar para asesinarme y asesinar a dirigentes de la Revolución Bolivariana. Esa es la verdad. Iván Duque es un tipo obsesionado en su odio contra Venezuela, obsesionado. Sobre el opositor se conoció que el pasado jueves, mientras López huye en el exilio de la opresión chavista, Maduro le pidió a España que se le entregara al político venezolano en extradición por supuesta responsabilidad en actos ilegales relacionados con el terrorismo y violencia contra el pueblo. A mí me cuenta gente que ha estado cerca de él, bueno, que él tiembla cuando habla de Maduro, cuando habla de Venezuela, tiembla de ira, de odio, y sobre todo porque le hemos demostrado siempre, durante todos estos años, todos sus planes, antes de que los ejecute, todos sus planes. Frente a todo esto, Leopoldo López habló con Caracol Radio, emisora colombiana, donde opinó sobre las recientes acusaciones contra Colombia. Según el opositor, se trata de un plan para la desestabilización de Colombia con la intención de sembrar caos y totalitarismo en la nación vecina. Todos los señalamientos de Nicolás Maduro a Iván Duque buscan desestabilizar a Colombia. Maduro ha tenido la intención de que Colombia pase el mismo estatus de caos y totalitarismo en el que ha estado Venezuela. Son ataques infundados, como siempre lo hace en Venezuela. Busca incidir en el conflicto político venezolano. Envío mi apoyo al presidente Iván Duque y a los sectores democráticos de Colombia por la situación compleja que viven en estos momentos, habría señalado Leopoldo López. Ojalá en Colombia algún día haya una investigación independiente sobre Iván Duque y el involucramiento de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia para invadir a Venezuela, para hacer daño a Venezuela. Sobre su extradición desde su exilio en Madrid, López aseguró también que no tiene nada que temer. El gobierno de Nicolás Maduro viene amenazando y matando. Me amenazaron con encarcelamiento, tuve 7 años privado de la libertad. Maduro continúa la misma amenaza y ya han solicitado extradición. Es un caso político, no tengo nada que temer y sería una oportunidad para que se escuchen en varias partes. Queda en evidencia la evidencia del seguir torciendo la justicia en Venezuela. Esta semana hubo un intento de secuestro y asesinato
a Juan Guaidó, ha dejado claro Leopoldo López. Incluso también habría asegurado que la liberación del país se ha intentado por todos los caminos y no se ha contado con éxito. Por eso se quiere un acuerdo para elecciones parlamentarias y presidenciales justas que se complica por la intransigencia del régimen. Sin embargo, expresó que Nicolás Maduro está perdiendo el control territorial de Venezuela. Hay confrontaciones del grupo armado del país con disidencias de la FARC. Otro alfil cercano al régimen de Nicolás Maduro que ha señalado a Colombia sin evidencias es Jorge Rodríguez, parlamentario del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, que en una rueda de prensa acusó a Duque de tener nexos con paramilitares y señaló a Colombia como implicado en un fallido intento de atentado contra Nicolás Maduro. Señores, así lo habría dejado claro el dirigente político en el exilio, Leopoldo López. Mis amigos, continuamos con más información. Bien, y seguimos con otra información importante del país de Venezuela, porque el presidente Nicolás Maduro denuncia planes de desestabilización de mercenarios colombianos. Obtuvimos un gran éxito en el combate contra las bandas criminales financiadas por el paramilitarismo colombiano, habría indicado Nicolás Maduro. Militares colombianos. Pero los que declaran es que había más de 20 paramilitares colombianos allí desde hace meses. Los delincuentes terroristas caídos en la refriega me informan a esta hora que hay 10 que no tienen huella dactilar venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este sábado los intentos de desestabilización de mercenarios colombianos que entrenan y financian bandas criminales para generar el caos en el país sudamericano. Señores, así lo ha dejado bastante claro. El jefe del Estado habría aseverado que esos intentos han sido exitosamente controlados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN. Acabamos de obtener un gran éxito en el combate contra las bandas criminales terroristas formadas, financiadas y armadas por el paramilitarismo colombiano, habría denunciado, aludiendo también a lo suscitado en las zonas de la ciudad de Caracas conocidas como la Cota 905, El Paraíso, El Valle y El Cementerio. El mandatario denunció que en operativo 3 militares fueron capturados y han declarado que más de 20 ciudadanos colombianos pertenecientes a bandas criminales se encontraban en la zona desde hace muchos meses. A esta hora los cuerpos de seguridad del Estado se encuentran tras la búsqueda de los cabecillas de la banda y los paramilitares restantes quienes están huyendo. Los encontrarán para garantizar la victoria de la paz, sentenció el presidente Nicolás Maduro. Identificable en Venezuela, presumiblemente 10 abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia. Y estamos a esta hora en vivo y directo tras la búsqueda de los cabecillas y del grupo de paramilitares colombianos que andan huyendo. Pero las fuerzas policiales y militares de Venezuela los encontrarán. Más temprano que tarde, los encontrarán para consolidar la victoria de la paz en el sur de Caracas. De los delincuentes abatidos, 10 no tienen registro dactilar venezolano, lo que hace presumir que son parte de los paramilitares colombianos que se encontraban en la zona, habría detallado el mandatario. El pronunciamiento del mandatario se da en el marco del acto de transmisión del mando del Centro Estratégico Operacional de la FAN, CEOFAN. La poderosa Unión Cívico-Militar Policial de Venezuela es columna vertebral de la Resolución Bolivariana del siglo XXI, cuyo objetivo es la paz de la República, había acotado el jefe de Estado. Frente a la participación de mercenarios colombianos en planes desestabilizadores, el presidente Nicolás Maduro puntualizó que el tema de vieja data, la mayor amenaza de América Latina es quienes gobiernan Colombia. El gobierno de Colombia tiene que haber sabido de la preparación de ese grupo de mercenarios para cometer ese crimen en Haití. Duque sabía y tiene que reconocerlo. En Colombia gobierna una mafia narcoterrorista, exportan cocaína, amenazan las fronteras con Venezuela porque quieren pasar la droga por nuestro territorio y ahora son una máquina de exportación de mercenarios y asesinos en el mundo, había sentenciado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Señores, estas son las últimas noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información. Lanzaron las agencias de noticias y los medios de comunicación la versión de que habían venezolanos. Y ahí mismo comenzaron a construir una manipulación, un falso positivo llamado así en Colombia. Todas estas cosas hay que analizarlos estratégicamente, siempre. Bien, y continuamos con más noticias del país de Venezuela, porque el mundo se pregunta qué es lo que sucede en Venezuela. ¿Represión o diálogo? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien ha sido momentáneamente secuestrado
por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, la arremetida contra él y otros miembros de la oposición se da mientras se plantea su diálogo de paz en México. La comunidad internacional pregunta: ¿en Venezuela borran el codo lo que escriben con la mano? El refrán ilustra lo que sucedió en Caracas, donde por un lado se hablaba de un diálogo de paz entre la oposición y el gobierno de México, y por otro lado se registra el intento más agresivo de callar al presidente interino Juan Guaidó y sus aliados. La noticia se ha regado con un trino el lunes. La esposa del líder opositor Fabiana Rosales trinó que funcionarios de la seguridad del Estado estaban en el sótano de su casa rodeando con armas de fuego a Guaidó. Así habría alertado a los vecinos que salieron de manera masiva a evitar la detención. Mientras eso pasaba en Twitter, en Instagram, el exdiputado opositor Freddy Guevara transmitía desde su carro el momento en que lo rodeaban funcionarios encapuchados. Decidí quedarme en mi país a pesar de todos estos problemas, lo habría dicho Freddy Guevara antes de ser llevado preso. Los mensajes del gobierno son confusos. El presidente Nicolás Maduro confirmaba su intención de negociación con el apoyo del reino noruego mientras se ordenaban las detenciones, incluyendo la de Guevara. Uno de los miembros de la oposición activos en la mesa de diálogo, Maduro ha dicho en el pasado que no negociará con Juan Guaidó o Guevara por considerar que quieren acabar con su vida y que prefiere dialogar con exdiputados que representan otra facción de la oposición y a quienes él les llama la mesita o los alacranes, y que según aquellos afines a Juan Guaidó consiste en una oposición a la medida de Nicolás Maduro que no los representa. El vocero del presidente interino explicó a Revista Semana que así como Nicolás Maduro prefiere negociar con los miembros de la mesita, ellos también buscarían otro interlocutor. Nosotros seguiremos insistiendo en la posibilidad de una solución a través de un acuerdo, bien sea con la Fuerza Armada Nacional o con quienes lo sostienen, dice la fuente. El acuerdo es lo que va a permitir salvar a Venezuela y al continente, pues los países vecinos estarían corriendo también un riesgo. Si bien asegura que los aliados internacionales de Juan Guaidó estarían dispuestos al levantamiento progresivo de las sanciones con la detención de Guevara y de más 200 presos políticos, no esperamos buena fe en la dictadura. Siempre va a buscar cualquier camino antes de sentarse a lograr un acuerdo en beneficio a los venezolanos. Siendo así las cosas, es poco probable el éxito del diálogo en México o la libertad que Venezuela necesita. Y mis amigos, hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos en las redes sociales, activa la campanita de notificación. Gracias y chao. Incluyendo algunos que se ha sabido enjuiciados por la justicia de paz por crímenes y asesinatos como falsos positivos llamados así en Colombia, aunque la juventud colombiana dice ni falsos ni positivos.